Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este es un nuevo contacto del canal de YouTube de Campana, El Ojo de Nada es para siempre. La señora que está a la izquierda mía es la doctora María Soledad Calle, conocida en Campana como Sol Calle, que es la presidenta del bloque de Hola concejales Arturo, de acá de la ciudad de Campana. Buenas tardes, Sol, ¿cómo estás? buenas tardes Arturo, muy bien, muchas Bueno, gracias. gracias por esta charla que vamos a tener, Sol. Charlábamos fuera de aire, le digo a nuestros seguidores, el fin de semana estuvo caracterizado del plano internacional por una movida muy importante del gobierno argentino, que puso su granito de arena y bastante más para la recuperación de la democracia en Bolivia. Esto se tradujo en la presencia del presidente Alberto Fernández en La Paz para la asunción del nuevo presidente Arce, y en la firma, junto a otros importantes dirigentes de América Latina y de Europa, de la Declaración de la Paz. Aparentemente el inicio de un posicionamiento progresista, podríamos decirle, en relación a otros factores de poder en América Latina y del mundo. Sobre eso, Sol, quería que nos des una pincelada de tu visión o de bloque sobre esto de Bolivia y América Latina. Bueno, primero destacar, ¿no? Realmente emotivo este fin de semana la acción del gobierno nacional, del presidente Alberto Fernández en particular, en todo momento en relación al golpe institucional que ocurrió en Bolivia y a la protección de los actores políticos representantes de la voluntad popular, como fueron Evo y todo su equipo. Realmente Evo le reconocía a Alberto no solamente esta defensa de la democracia en Bolivia, sino su protección y su cuidado sobre su propia vida, ¿no? Le dijo al presidente que estaba vivo en gran medida gracias a él y a las acciones que se tomaron. Así que para todos los que creemos en el sueño de San Martín y de Bolívar, en el sueño de la patria grande, ha sido un fin de semana tremendamente emotivo. El regreso de Evo a Bolivia ha sido tremendamente emotivo, y en términos geopolíticos, si se quiere, la situación en la que esta asunción de un presidente electo democráticamente en Bolivia permitió además el encuentro de líderes del mundo comprometidos con la democracia, que creo que es un principio que quienes formamos parte de proyectos políticos que tienden a representar la voluntad popular, tenemos que poner fuertemente sobre la mesa ante la evidencia de una derecha en el mundo que no le da valor a la democracia y que no le da ningún valor a que quienes tomen decisiones sean los fieles representantes del pueblo, ¿no? Ya lo hemos visto en Brasil, en Ecuador, sin lugar a dudas lo que pasa permanentemente en Venezuela. Sin lugar a dudas hay una derecha capaz de llevarse puestas las democracias a lo largo y a lo ancho del mundo en función de poner en los lugares de toma de decisión a quienes protejan los intereses del capital y no los intereses de la humanidad. Yo creo que nos adentramos a un mundo en donde el capital y el humanismo se ponen fuertemente en contradicción, y los distintos proyectos políticos. Nosotros en Argentina tenemos el peronismo con todos sus aliados y con lo que denominamos campo nacional y popular, pero con las experiencias propias de cada pueblo. En América Latina pasa mucho eso, y muchas veces desde afuera, desde Europa o desde el norte, no se comprenden nuestros procesos. Yo creo que poner sobre la mesa y darle valor a que sean profundamente democráticos es un principio irrenunciable para todos los que nos sentimos parte de los procesos populares. Lo que comentabas vos recién, Sol, era, no sé si lo dijimos, es una declaración firmada por buena parte de dirigentes políticos de Latinoamérica y de Europa, se llama la Declaración de la Paz, y ahí el vicepresidente de España, Pablo Iglesias, leí un reportaje y está en el espíritu de esta declaración, hay una alerta muy fuerte sobre las actitudes golpistas de la ultraderecha. Y ahí te hago un nexo, un link, como dicen los norteamericanos, con la situación de la Argentina. Hay algunos sectores
que se movilizan permanentemente por una serie de consignas bastante esotéricas, descabelladas, desde mi punto de vista. Y no sé si esta declaración tiene que ver también con esa actitud de la oposición de derecha de la Argentina, de Juntos por el Cambio exactamente. ¿Vos qué opinás sobre esto? Yo no creo que la declaración particularmente, en donde se expresan líderes de todo el mundo, se haga mirándonos el ombligo a nosotros. Sería realmente, no estaría bueno. Pero sí creo que es una alerta a distintas actitudes que van conformando la derecha en los distintos países del mundo, se expresan de una manera similar. Creo que Argentina, como muchas veces en la historia contemporánea que nos toca vivir, ha puesto un faro de luz sobre una articulación política, empresaria, judicial y mediática, que la tuvo como víctima durante todo este tiempo, pero que ha tenido como víctima a las distintas experiencias de gobiernos populares en distintos países del mundo. Y nosotros nos toca evidenciar esa realidad permanentemente, con una oposición que acaba hace 10 meses de terminar un gobierno primero fraudulento en términos democráticos, porque muchas veces escuchábamos, y de nuevo vuelvo al punto anterior si se quiere, la derecha ganó con votos y no con botas, pero hay que repensar, creo, y tenemos la oportunidad de repensar el cómo de nuestras democracias, ¿no? Fue una derecha que accedió al poder de una manera muy fraudulenta en una campaña de la mentira, con todo un aparato mediático sosteniendo esas mentiras, ¿no? Y no las quiero recordar, pero yo creo que hubo un punto determinante que fue ningún trabajador va a pagar ganancias, cuando nosotros mismos en una ciudad industrial como la nuestra dejamos al gobierno con un obrero de Tenaris cobrando $2.400 y quejándose porque pagaba impuestos a las ganancias. No lo digo echándole la culpa, sino al contrario, nosotros con una gran dificultad de concientizar acerca de que ese progreso económico del obrero tenía que ver con decisiones que se toman desde el Estado y que había tomado nuestro gobierno, y hoy asumimos con un obrero de Tenaris ganando $600. Entonces creo que, y pagando impuestos a las ganancias, Entonces, digo, esa defensa de la democracia no tiene que ser solamente en términos de que los gobiernos accedan los partidos accedan al gobierno a partir de los votos, fundamentalmente así, pero además yo creo que es hora, y con todo este tema que se está poniendo de nuevo en discusión acerca de reelección indefinida y demás, creo que es hora de ver otras aristas de una verdadera democracia, la participación ciudadana real y concreta y efectiva, con voz y voto, no solamente a través de nuestros representantes, como establece la Constitución, sino de nuevos mecanismos de participación directa, y además, fundamentalmente, la transparencia en la administración de los recursos públicos, en la pauta, porque si no siempre este mecanismo que encontró la derecha de articulación con los medios de comunicación para la conformación de sentido común va en detrimento de la propia democracia. Creo que es un desafío enorme ponernos a pensar en una democracia que no se limite al sufragio. Sol, te Me fui de quería... tema, pero bueno. No, está bien porque yo quería ampliar un poco, y te voy a pedir tu opinión sobre esto, sobre la situación nacional. Recién hablamos de la situación internacional, foco Latinoamérica, ahora estamos hablando de la situación de la Argentina. Veníamos de un gobierno muy complicado desde el punto de vista de los intereses populares, el gobierno de Macri. Se le suma la pandemia, un hecho inédito en el mundo que paralizó buena parte de la economía durante muchos meses. Eso ha traído unas consecuencias muy negativas sobre las mayorías populares. O hay un aumento de la pobreza muy importante, hay una caída salarial, hay empantanado un impuesto a las grandes fortunas, todavía no se ha llegado al fin de este tema. Yo tengo la impresión de que el gobierno ha hecho un montón de esfuerzos y medidas para tratar de paliar esto. También opino que no alcanzó. Y sobre eso, sobre esta opinión mía y sobre datos de la realidad, el aumento de la pobreza, etcétera, etcétera,
quería preguntarte cómo lo ves vos y qué avisorás para lo que queda del año y el año que viene, ¿no? En vista de que probablemente tengamos vacuna y se pueda normalizar esto. Mira, hay un principio que dice algo así como que la política es el arte de lo posible. Yo entiendo que los que nos enamoramos de la política como única herramienta de verdadera justicia social, siempre estemos alejando un poquito el bochín para hacer que lo imposible sea posible. Y eso me parece sumamente válido y legítimo, y creo que sin eso estaríamos realmente subsumidos en una situación mucho más triste de la que estamos. Entonces, esto lo iba a partir de tu mirada de que quizás no alcanzó. Yo creo que hay que ver de dónde partimos. Partimos de, de una asunción el 10 de diciembre con un gobierno que tenía una firme voluntad que se puede sintetizar en dos ejes: producir y generar trabajo. La Argentina se iba a poner de pie si producimos y generamos trabajo. Bueno, una pandemia impensada y una situación en la que asumimos un gobierno, un Estado totalmente endeudado, altos índices de desocupación, de pobreza, de trabajo informal, un sistema sanitario deterioradísimo con los que nos encontró la pandemia. Yo creo que hemos hecho muchísimo. Creo que nosotros tenemos el orgullo de que ningún argentino, ni argentina, ni parte del sistema sanitario, ni usuario del sistema sanitario tuvo que depender de que alguien decida a quién le ponían un respirador y a quién no. Y eso se hizo con un gran esfuerzo de los gobiernos nacionales y provinciales, porque en la situación en la que la pandemia nos encontró, nosotros estábamos, para no ser distintos que otros lugares del mundo, o que muchos países del mundo que tuvieron que decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Yo, entonces, en retrospectiva, y digo retrospectiva porque ya estamos con una sensación de que estamos saliendo de la pandemia ante la posibilidad de la llegada de las vacunas y demás, en retrospectiva estoy muy orgullosa, porque además eso lo hicimos generando, poniendo al Estado del lado de los más necesitados con las IFE, con el fortalecimiento de las distintas herramientas de contención social, con una gran actitud de solidaridad comunitaria, que eso habla de las características de nuestro pueblo, que es distintiva también de otros pueblos del mundo que atravesaron la pandemia, y que también es distintiva, y creo que ese es un punto de inflexión en términos culturales, de todo un relato que nos fumamos durante 4 años, que tenía que ver con que con nuestro esfuerzo alcanzaba para salir adelante. Esto de que nadie se salva solo, yo creo que en términos culturales vino para quedarse, y ese es otro valor que nos va a dejar la pandemia. Así que yo tengo mucho orgullo de cómo salimos adelante. Más de 9 millones de argentinos sostenidos con el IFE, más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras que cobraron el 50% de su salario con los ATP, y realmente ahora en la oportunidad y en el gran desafío de recuperar el proyecto inicial que se postergó, y que es producir y generar trabajo, pasar de esos millones de argentinos que se profundizaron en tiempos de Macri y de Vidal, dependientes de un programa social, a pasar a la creación y a la generación de millones de puestos de trabajo. Lo hicimos una vez y estoy convencida y estoy segura de que lo vamos a poder volver a hacer nuevamente. Creo que claramente nos toca un escenario dificultoso, pero que hemos transitado la pandemia de la mejor manera posible y un poquito más. Yo creo que sí hubo un poquito más. Creo que podríamos haber dicho, nos encontramos con estos hospitales, con este sistema sanitario, con estas camas, con estos respiradores, y sin embargo se puso en marcha en la provincia de Buenos Aires la operación Shanghái, abriendo una línea de comercial con China, de donde recibimos y compramos y adquirimos con muchísimo esfuerzo en una provincia totalmente deteriorada, muchísimo material sanitario para poner de pie el sistema y que pueda atender las dificultades. Yo realmente, como argentina, esto no lo digo ni siquiera como un actor político, estoy muy orgullosa de cómo atravesamos la pandemia, tanto en términos políticos institucionales como también en términos sociales y comunitarios. Nuestra ciudad es testigo chiquito. Las grandes redes de asistencia y de colaboración, y fundamentalmente de atención a la necesidad alimentaria, que en un momento de la pandemia fue tremenda, con las organizaciones sociales, con las iglesias, con las distintas expresiones de solidaridad, con clubes, con instituciones intermedias, poniéndose a la par. Y quiero recalcar que
en Campana creo que fue el factor determinante, porque como contracara de ese Estado tan activo y de ese estado tan presente, a nosotros nos toca una Secretaría de Desarrollo Social que atiende el teléfono 1 hora por día, que está cerrada desde el inicio de la pandemia, que sus oficinas no funcionan y que atiende solamente el teléfono 1 hora para entregar la cantidad de bolsas de mercaderías que provienen de la nación y de la provincia, y que el municipio no ha gastado un solo peso en comprar un paquete de harina para nuestros vecinos y vecinas que la estaban pasando mal. Entonces, sin ese factor de colaboración y de solidaridad que surgió espontáneamente y sin la presencia del Estado nacional y provincial, en nuestra ciudad, en Campana, se hubiese sentido el hambre como hace muchísimos años no pasaba. Yo te quería llevar a la situación de la que vos lo tocaste por ahí, de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande, más habitada y más compleja de la Argentina. Hace 15 días atrás, o 10 por ahí, ocurrió un hecho muy grave de nuestro punto de vista, que fue el desalojo violento de los ocupantes de un predio de 100 hectáreas en la localidad de Guernica. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ensayó, desde mi punto de vista, durante largos meses, 4 meses aproximadamente, toda una negociación con los ocupantes, ofreciéndole una salida que no era directamente una salida por una vivienda, pero sí una salida relativamente decorosa de la situación. Sin embargo, sumando el factor del Poder Judicial y la actitud del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, desde nuestra opinión, hubo un desenlace donde se vivieron escenas de gran represión, 4.000 policías, la montada, etcétera, etcétera. Sabemos que el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, el Cuervo Larroque, también tuvo una actitud muy fuerte de tratar de llevar esto por otro camino. Bueno, quería poner todo sobre la mesa para que nos des tu visión sobre eso. En una parte se cortó, pero entiendo la pregunta. A ver, Guernica es realmente, por una parte, creo que el trabajo que hizo Andrés, sus características personales, su historia militante, su rol al frente del ministerio, su condición de militante eterno, incansable, han hecho un trabajo que seguramente ningún otro funcionario podría haber hecho en su lugar. Creo que no han sido los ocupantes de Guernica quienes han tenido las posiciones intransigentes, sino que ustedes saben, el conflicto lo conducían distintas organizaciones políticas relacionadas con la izquierda, y propuesta tras propuesta llevada adelante por el ministro, y no solamente por el ministro, sino que se había montado en Guernica, se montó en Guernica porque hay que decir que sigue trabajando, un operativo interministerial para generar soluciones y alternativas de solución para cada persona. Producido el desalojo forzoso y decidido por autoridad judicial, el ministerio siguió trabajando y muchísimas de las familias ocupantes del predio están aceptando y enterándose por primera vez, porque antes no les habían llegado las propuestas, las distintas opciones que el ministerio está ofreciendo, como ampliaciones de vivienda, levantamiento de viviendas en terrenos que quizás tenían algún otro familiar, y bueno, distintas soluciones para cada caso particular. Sobre los desalojos forzosos, nosotros tenemos una posición tomada como espacio político desde hace muchísimos años. Y todo, no le quiero correr el cuerpo, sé que Sergio Berni es un ministro que muchas veces con sus acciones y con sus declaraciones genera polémica, pero también es un ministro que públicamente dice que la principal medida de seguridad es la justicia social. Nosotros creemos profundamente en eso. La forma del operativo, escuché al gobernador, escuché a los propios ministros explicando las razones de esa magnitud numérica de efectivos frente al operativo que tenían que llevar adelante, y supuestamente es una estrategia, yo de seguridad en particular no entiendo, pero es una estrategia
en materia de seguridad y que fue efectiva porque se retiraron del predio la mayoría de las familias, ya no había niños, no había mujeres y quedaron grupos pequeños resistentes de la toma que fueron los que tuvieron algún enfrentamiento. Escuché palabras del gobernador que no hubo un solo lesionado por el desalojo, que hubo un chico que le lastimaron un ojo, pero realmente para llevar adelante una orden judicial de semejante magnitud y haberlo hecho con un gran despliegue mediático que tiene todo su cuestionamiento, algunas características de acción del ministro de Seguridad, que todos ya conocemos y que cada uno tiene derecho a tomar la posición que tenga, con el diario El Lunes, entiendo que sin tener margen para hacer otra cosa, porque era un caso que estaba judicializado y un Poder Judicial emitiendo una orden que el Poder Ejecutivo tiene que cumplir, porque hay que también mencionar que el Ministerio, que el Poder Ejecutivo había pedido, solicitado prórrogas en 3 oportunidades al Poder Judicial y sé de la enorme frustración que sintió Andrés y todo el equipo del Ministerio cuando las organizaciones que conducían el conflicto en representación de la toma realmente se pusieron tan intransigentes. Y prueba de eso es que, producido el desalojo, el Ministerio está generando acuerdos con muchísimas de las familias y están generando su relocalización. Hay que conocer y hacerse cargo de que el problema del acceso al hábitat es una dificultad enorme de toda la Argentina y de la provincia de Buenos Aires en particular, porque por una parte recibimos mucha población del interior que viene en búsqueda de trabajo, que viene y que conforman esos grandes asentamientos que en los últimos años se han desparramado en la provincia de Buenos Aires tremendamente. Zárate es un exponente de eso, y también Campana, porque nos pasa mucho cuando a veces a vecinos, vecinas que viven en el casco urbano, y Campana tiene una disposición urbana que te permite agarrar el arco, la ruta 9, y desconocer absolutamente cómo viven el otro 50% de la población que vive en la periferia. A veces a vecinos pues, que hablan de determinados temas o actores de la política, incluso les preguntamos cuánto hace que no vas a tal barrio. Y vamos a ver que en los últimos 10 años los fondos de los barrios, como decimos nosotros, el fondo de la Josefa, el fondo de San Felipe, el fondo de Villanueva, el fondo de Barrio Lugo de la Esperanza, claramente han tenido un crecimiento informal tremendo, y realmente se vive muchas veces con condiciones de vida deplorables. Entonces ahí tener todo esto ante la mirada de un Estado que no mira. Entonces hacernos cargo de que tenemos que resolver el tema del hábitat y el gran programa habitacional que lanzó el gobernador, creo que es un puntapié para una deuda histórica de la provincia de Buenos Aires. Yo quería aclararle a nuestros seguidores 2 temas, 2 cositas. Primero, que cuando Soledad se refiere a Andrés, está hablando de Andrés Larroque, que es el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, y que esto que estamos hablando con Sol Calle tiene como base un déficit habitacional, por lo que estuve averiguando, de cerca de 3 millones de viviendas. O sea que es un tema complejísimo que no se inventó ahora, viene de larga data. Lo que nosotros cuestionábamos era el último tramo del tema Guernica, que terminó en una represión. Quiero contarte que nosotros, sí. si querés breve, en Campana nosotros venimos promoviendo frente a un protocolo frente a los desalojos forzosos, que es en parte de lo que Andrés Larroque hizo en la provincia de Buenos Aires, en Guernica, esta mesa intersectorial para poder arribar a soluciones concretas, porque la contradicción de un intendente que tiene línea política de salir a confrontar fuertemente con el gobernador, entonces sale a pararse sobre la base además de otra operación mediática, le van a dar a los que toman tierra 50.000 pesos, y por otro lado, los ofrecimientos que sus propios funcionarios hacen en distintas ocupaciones, sin saber bien en carácter de qué van ahí, ¿no? Lo hicieron el año pasado o el anterior en la Costanera, ofreciéndole dinero, pago de alquileres, a las distintas familias para relocalizarse, y lo están haciendo ahora en el camino
del Morejón me sale y estoy equivocada, en el Camino San Sebastián, No lo conozco. en donde están ofreciendo plata, pago de alquileres. La presencia del Estado, no me opongo a eso, el intendente se opuso a eso que él mismo está haciendo en nuestra ciudad. Sí nos oponemos a que se haga en la informalidad. Desde hace 2 años, cuando empezó todo el problema de los desalojos forzosos, con amedrentamientos, con llegada de la policía tarde, siempre en un lugar de madrugada, siempre en un contexto de informalidad y en tono amenazante, sin orden judicial, pero con una gran actividad del Ejecutivo Municipal, presentamos esta iniciativa de generar un protocolo para los desalojos forzosos, que primero se aprobó y el intendente la vetó, y que ahora está en carpeta durmiendo el sueño de los justos en comisión. O sea, nosotros en Campana también queremos promover una situación de interrelación entre Poder Judicial, Departamento Ejecutivo, Departamento Deliberativo y las distintas áreas que tienen que llevar soluciones a las problemáticas habitacionales, incluidas las tomas. Bueno, y queríamos terminar este reportaje a Soledad Calle. Ya bajamos, diríamos, a Campana. Ya recién solo hablado de Campana. Y yo te quería hacer una referencia y después la pregunta sobre la situación que nos toca a nosotros de cerca y también muy de cerca a la fuerza política que vos conducís, que es el tema ambiental. Desde hace varios meses y con más fuertemente en los últimos 2, 3 meses, un sector de la sociedad se viene movilizando para oponerse a rezonificaciones y relocalizaciones, son palabras medio complicadas, de empresas altamente contaminantes. Tiene una relación con esto, no sé, ahora vos me dirás en cuanto la modificación del Código de Ordenamiento Urbano Ambiental votado el jueves de la semana pasada. Nosotros habíamos charlado fuera de micrófono, diríamos que esta modificación del código apunta también a restringir aún más la participación ciudadana. Entonces, la pregunta era que si podés ampliar un poco este tema, que hemos hablado en otra oportunidad, y también que nos hagas una referencia por qué Bloque de Frente de Todos votó dividido sobre este tema, porque sabemos que la concejal Romina Carrizo y Estela Giroldi se abstuvieron en esta votación y se aprobó con el voto del oficialismo, y también se opuso junto con tu fuerza política el bloque de Axel Campion, ¿verdad? Bueno, a ver por dónde empezamos. Es complejo el tema ambiental. Decirles que desde hace muchos años nosotros estamos impulsando normas que tienen que ver con la regulación de los pasivos ambientales, y de nuevo, de esa norma tiene 2 vetos, y cuando Cambiemos es mayoría, directamente no se trata, porque tiene mayoría en las comisiones, entonces decide qué temas se van a tratar en el recinto y qué temas no. Y además, este año, por ejemplo, impulsamos, además de pasivos ambientales, también una norma para los desarrollos urbanos o los desarrollos inmobiliarios, para que tengan que ser publicados por el municipio los que sí están aprobados, frente a la oferta, por ejemplo, de tierras en barrios que no están aprobados y que no están habilitados ni por la provincia de Buenos Aires ni por el municipio en principio, como Puerto Palmas, que es un barrio que si uno entra a internet ve tierras en oferta, ve lotes en ofertas, pero que no tiene ninguna habilitación provincial porque pretende asentarse sobre los humedales. Esto, sin embargo... Puerto Palmas es el de sobre el río Luján. Brena. Sí, es ese proyecto que si uno ingresa en Mercado Libre, en cualquier plataforma, se puede comprar un terreno, pero no está habilitado, y cuando ante nuestros pedidos de informe, que son desoídos y que no son contestados por el gobierno municipal, ahora con esa finalidad, pero para todos, este año impulsamos otro proyecto que les explico, no quiero complejizarlo, pero si los proyectos no se tratan en el año legislativo que termina el 30 de noviembre, se van al archivo. Todos los proyectos que no se tratan se van al archivo. Como Cambiemos tiene mayoría en las comisiones, trata solamente los proyectos que le sirven y que le interesan, y los demás van a ir todos al archivo el 30 de noviembre. Sobre el código, primero sobre el ANDNOR, si querés.
Primero hay todo un discurso oficial de que el intendente Abela cerró la Nord y que entonces eso le daría cierta legitimidad para garantizarnos sus acciones futuras. Quiero decir que esto es mentira, es totalmente mentira. El intendente no cerró la Nord, sino que a partir de los dichos públicos en las sesiones del concejal Meiraldi, del concejal Gómez, a las claras está que el intendente relocalizó la Nord en un pacto, en un acuerdo que hizo con la empresa a espaldas de todos los vecinos y vecinas, porque nunca nos dijo el intendente municipal que la Nord dejaba de funcionar en el predio cercano a las praderas para pasar a funcionar en el nuevo predio que pretende habilitar, sino que nos vendieron una clausura cuando por detrás negociaban, acordaban, pactaban una relocalización de la empresa con un modo de tratamiento de los residuos diferente al anterior, que no quiere decir que sea menos benigno, fundamentalmente por el lugar donde está ubicado. Contarles qué estamos haciendo nosotros frente a esta situación. Por una parte, tomar el guante y la responsabilidad que implica que nuestras bancas sean la voz del pueblo y esta cuestión novedosa que hay en Campana, este sujeto político que está emergiendo, que son las organizaciones protectoras del ambiente, de determinadas procedencias y con diferentes especializaciones, si se quieren, porque no quiero dejar de conocer que los vecinos del humedal o las vecinas del humedal existían previamente, pero que ha habido un surgimiento y un fortalecimiento de una voz que de alguna manera ha habido experiencias previas, no quiero dejar de mencionar toda la lucha que ha habido de distintos sectores con Action, la labor de Lautaro Ríos y demás. Toda esa historia me parece que se está condensando y que se está fortaleciendo en el presente y que nosotros tenemos la responsabilidad de darle voz. Entonces, a través de distintos diálogos y de distintos encuentros, hemos impulsado distintas iniciativas que tienen como finalidad ponerle freno al avance del ANMOR. Todas ellas infructuosas porque la mayoría automática del intendente Abela en el Consejo Deliberante se impuso, primero para evitar la instalación de empresas que adeuden pasivo ambiental como la NOR, votaron en contra. Después, para posibilitar que se frenen las obras, porque el discurso oficial era que esto depende del gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces les dijimos, bueno, pero las obras, el avance de obra depende del municipio, entonces frenen el avance de obras, también votaron en contra y ahora volvieron sobre sus propios dichos y dicen, no, como va a ser categoría 2, entonces ahora la provincia no tiene nada que ver y el intendente va a ser el controlador y se me dirá el 10, eso me da más tranquilidad que la OPDS. A mí no me da más tranquilidad que la OPDS de ninguna manera, pero digo, una tras otra sesión se desdicen de sus propios relatos, en lo que deja evidenciado, me parece, una complicidad política, en principio política, absoluta del gobierno del intendente municipal con la NOR. ¿Qué hicimos nosotros, además de impulsar estas instancias legislativas que no podemos, porque no tenemos la mayoría para poder imponerlas? Fuimos a la provincia de Buenos Aires, a los distintos organismos que tienen que dar respuesta, que funcionar activamente frente a los incumplimientos permanentes de la NOR. Entonces estuvimos reunidos con el subsecretario de Hidráulica, con el ADA, el ente del agua de la provincia de Buenos Aires, y también en los próximos días estaremos con la OPDS. Lo que nosotros pudimos informarnos y también transmitirles la información es que la NORD en su ubicación previa se había incorporado a un proceso de resarcimiento del pasivo ambiental y entonces en función de incorporarse a ese programa tenía algunos beneficios, como que muchísimas multas que tenía pendientes queden en suspenso e incluso se condenen si se hubiese finalizado ese mecanismo, ese proceso de resarcimiento del pasivo ambiental. Eso no ocurrió. Vos tenés Cuando decimos que conocimiento, la Sol, NORD... perdóname que te interrumpa, ¿tenés conocimiento si efectivamente la NORD ha realizado o está realizando algún trabajo de remediación en las praderas?
Eso es lo que te contaba. Eso se incluyeron en un programa que prevé la remediación, lo han incumplido y entonces todos esos beneficios que tenía haberse acogido al programa se están cayendo en este momento y el ente que es el ADA está generando las notificaciones en función de eso. Nosotros lo que estamos generando, tratando de generar es la articulación de estos distintos organismos del Estado también ante la instalación permanente y con complicidad del gobierno del intendente municipal de tosqueras ilegales, muchas de ellas a las veras de cauces de río, lo cual está terminantemente prohibido. Entonces estamos con el ADA, con minería y con la UPDS generando una articulación que tenga una fuerte presencia en Campana frente a estos incumplimientos tremendos de regulación y de control del uso de nuestro suelo, que en definitiva es un bien de todos. Te voy a pedir Eso, si podemos sintetizar, Sol, porque se nos va mucho el tiempo, el tema del código de ordenamiento, que sospechamos que también no es para ampliar derechos, sino todo lo contrario, y la pregunta específica del bloque ahí votó dividido, ¿cómo lo ves eso vos? Si podés ser sintética. Bueno, sí, voy a intentarlo, perdón. El código, la modificación del código tenía dos ejes ahora, bien dirigidos a demandas del mercado inmobiliario, tanto constructores como inmobiliarias, que es construir más en altura y realizar menos cocheras en cada uno de los edificios. Nosotros, esa es puntualmente la modificación que se vino a plantear, que tiene que ver con una demanda histórica desde la modificación del Código 2013 del mercado inmobiliario. Nosotros lo que planteamos es que cuando el Estado concede mayores posibilidades de uso del espacio aéreo, en este caso, o distintos usos del suelo en cualquiera de las otras modificaciones de código que se trataron los años anteriores, tiene que implementarse en el marco de lo que establece la ley de hábitat, que establece una compensación para el Estado en representación de todos y todas los ciudadanos, a partir de esa concesión en donde un privado va a ganar más por usar el espacio aéreo, que en este caso es en detrimento de todos los otros, en detrimento de sus vecinos de la manzana que pierden luz, que pierden aire, que pierden sol. Entonces, ese es el gran ausente. Todo fue en beneficio de las demandas del mercado inmobiliario y no hubo establecimiento de ninguna compensación para el Estado en representación de todos y todas. Eso puntualmente, esos dos ejes, que lo puedo resumir, es complejo lo del código, para que lo haga cortito, pero después lo otro, lo fundamental, que sí es para adelante, que sí sienta las bases de modificaciones con mayoría automática de espaldas a absolutamente todos los sectores. Se quitaron las universidades, por ejemplo, el CUA, que es el organismo de participación ciudadana para toda modificación de código. Nosotros promovíamos la participación de más organizaciones y el Ejecutivo Municipal, el Intendente Abela, quiso que sean menos. Esa restricción a la participación ciudadana también va en contra de lo que establece la ley de hábitat, que dice que para todo desarrollo urbanístico tiene que haber información pública y mecanismos de participación ciudadana. Por eso, vuelvo al principio de la conversación, yo creo que es terminantemente ideológica la posición, y no puedo responder por quienes tomaron posiciones diferentes, pero sí creo que es terminantemente ideológica en términos de qué es la democracia, de cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que nosotros vamos a generar para definir los usos del aire, del suelo, del agua, del ambiente de nuestra ciudad, y después el sostenimiento de un principio sumamente liberal en conceptos ideológicos, que es que cuando hay mayor oferta, bajan los precios. Eso es mentira, eso está probado que es mentira. Nadie va a poder acceder a un departamento de estos que se construye porque liberamos la altura a menos de $100.000 como están en oferta hoy, ¿cierto? Entonces, nosotros le concedimos al mercado un espacio que era de todos, pero eso de ninguna manera nos garantiza que nosotros podamos tener un mejor acceso al hábitat. Entonces, es en detrimento y no es en favor
de la comunidad y de la mayoría de los campanenses esta reforma del código. Bueno, hasta acá la charla con Soledad Calle, la verdad que estuvo muy interesante. No recuerdo otra charla así tan larga. Y te agradecemos muchísimo, Sol, por estas definiciones y te mandamos un abrazo enorme y a tus compañeros de bloque también. Gracias, Sol. Muchas gracias. Adiós.